Hola a todos y bienvenidos una vez más a su programa Cuidando de ti, un programa que trata acerca de salud mental. El día de hoy les recordamos que estamos dentro de nuestro segmento que tiene que ver con psicología jurídica y vamos a hablar acerca de los delitos sexuales. Este tema es muy pero muy sensible y delicado, así que vamos a tratar de tocarlo con la mayor delicadeza posible, siempre recordándoles que no somos psicólogas ni juristas, así que si quieren saber algo más acerca de este tema, pueden acercarse a un profesional en el área. Sin más, comencemos. Bien, en síntesis, en resumen, los delitos sexuales se utilizan para agrupar un sinnúmero de delitos que afectan la integridad de las personas, como lo son las violaciones, el acoso, el abuso sexual. También tenemos la pornografía, especialmente la pornografía infantil y el exhibicionismo. Bueno, a diferencia de lo que algunas personas suelen pensar, no es únicamente cuando se mantienen unas relaciones íntimas. También sucede cuando se dan, por ejemplo, cachetadas en áreas que no son debidas, también como estuvo diciendo antes Chris, en la pornografía, también en el acoso, ya sea verbal o sea físico, etcétera. La verdad es que este tema de los delitos sexuales es un tema bastante amplio, no abarca solamente lo que nosotros conocemos como delito sexual, sino que hay muchísimas más ramas en las que se puede definir esto. Y realmente dentro de esta rama hay una rama muy especial que a mí me gustó mucho y que vamos a estar tocando un poco más adelante, que se llama la victimología. Y vamos a hablar un poco acerca del comportamiento de las víctimas y de cómo debe ser pues tratada una víctima que tenga algún trauma con respecto a una situación sexual. Entonces, esta rama, la victimología, justamente estudia el comportamiento de la víctima, cuál va a ser su tratamiento a través de este proceso y estudia un poco más a fondo cuáles son las estrategias que se le puede dar a esa persona para que pueda continuar con su vida. Sabemos que muchas personas que se enfrentan a delitos sexuales tienen un gran agujero negro en su vida, por así decirlo, con respecto a ese trauma y es importante sanar esa situación para que esas personas puedan continuar teniendo una vida relativamente normal. La victimología tiene que ver muchísimo con el dar testimonios, específicamente en los juicios, y para tratar correctamente a las víctimas. Algo que me parece que es bastante general que la gente piensa es el hecho de que cuando una víctima da un testimonio y dice lo que le sucedió, es bastante común que la persona tienda a cambiar la historia o tienda a agregar más puntualmente ciertos detalles por el hecho de que el trauma que vive la persona al momento de ser acosada, al momento de ser violada, u otros tipos de delitos, es bastante fuerte. Y la gente entiende que cuando alguien da un testimonio y agrega cosas, está diciendo falsedades, cuando no necesariamente es así. Entonces, una parte de la victimología también trata de analizar ese trauma, analizar el contexto, analizar a la persona como tal y ver como, o sea, cuál es la forma más adecuada para poder tratar a esa persona de una forma correcta, sí, o sea, teniendo cierto cuidado con el Uh-huh. trato del trauma. Dentro de la victimología, justamente como decía que se pueden, las víctimas muchas veces agregan detalles a los testimonios y es porque de cierta forma tienen una laguna mental. Recordemos que nuestro cerebro es muy inteligente de cierta forma, entonces hay ciertas informaciones que el cerebro como que clausura y que con el tiempo, con terapia o hablándolo, las víctimas pueden recordar ciertos detalles más específicos que no recordaban antes debido al shock del trauma o lo que sea. Entonces es muy importante ese punto que recalcó Chris Smiling acerca de esto de la victimología. Y Y esto es, así como disculpa, agregan, también pueden evitar tocar muchos puntos por el hecho no solo de que a veces quedan estas lagunas mentales, sino por el hecho de que se sienten avergonzados, Uh-huh. aunque la situación no haya sido por su culpa, porque muchas veces se sienten culpables también, porque la gente les dice que fue su culpa, que debió cuidarse más, pero realmente debemos empatizar con estas personas y reconocer que ellos no pidieron recibir ese acoso, esa violación, esa, ese delito. y justamente otra parte, además de lo que mencionas,
es que en muchas ocasiones la víctima ni siquiera recuerda específicamente lo que sucedió. Y esto ocurre por un bloqueo que tiene nuestra mente al tratar de procesar de alguna forma el trauma. Y me resulta bastante cruel el hecho de que existen personas en nuestra sociedad que, como dices, culpan a la víctima simplemente por eso, por ser víctima, y se olvidan de que son víctimas. Realmente tampoco existe una forma en la que podemos decir, o en la que podemos, bueno, decir básicamente, yo voy a sufrir un acoso o voy a sufrir una violación. Porque si vamos a hablar de los perfiles de los abusadores, no podemos decir específicamente características únicas y específicas en las que tiene un abusador, porque los perfiles de los abusadores sexuales son bien amplios y es un tema, diría yo, que bastante complejo por el hecho de que no existen patrones específicos que tienen exclusivamente todos los abusadores. Sí podemos decir una que otra característica, como lo es la falta de empatía. Probablemente la gran mayoría de acosadores también ha tenido un trauma sexual, o la mayoría de los abusadores ha tenido un trauma que tiene que ver con un delito sexual, por ejemplo. El hecho de que algunos son bastante cuidadosos al elegir las víctimas, como es el hecho de los mayores que abusan de menores de edad, por ejemplo, el hecho de los pedófilos, de los pederastas. También tenemos otros como la falta de control de sí mismos, la falta de control de sus emociones, de controlar la ira, no pueden hacerlo. Esas características son bastante generales, pero no podemos decir exclusivamente que todos y cada uno de los abusadores sexuales tienen estas características, o por el hecho de que existan estas características, tú eres un abusador sexual. Porque si bien una persona sin algún trastorno de personalidad puede ser un abusador sexual, una persona que tiene un trastorno de personalidad también lo puede ser. Así es. Dentro de esta rama de victimología tenemos tres tipos de victimización y me parece importante recalcarlas porque se aplican mucho en el ámbito jurídico. La primera victimización que encontramos es la victimización primaria. Y la victimización primaria es directamente el daño que se le hace a la persona, es directamente el trauma que se sufre. Cuando hablamos de victimización secundaria estamos hablando ya de un trauma o de una incomodidad que viene por parte de la falta de información acerca de los procesos legales. Sabemos que cuando las personas toman la decisión de denunciar, de hablar acerca de estos, muchas veces las leyes no son muy, digamos, consideradas con estas personas. La falta de información, la falta de tacto, la falta de empatía muchas veces de personas que lidian con estos procesos, pues crea en la víctima que sea muchísimo más angustiante, pudiendo desencadenar no solamente ataques de estrés, sino también ansiedad e incluso una depresión. Y también tenemos lo que es la victimización terciaria. En esta ya hablamos de un trauma, una situación que ya pasó la victimización primaria, que fue el trauma en sí, la victimización secundaria, que es la falta de información por parte de las leyes, y entonces esto ya afecta no solamente a la persona, sino también a sus familiares, a su pareja, a los amigos cercanos que también viven de cierta forma ese proceso tan incómodo con esa víctima. En el aspecto legal, yo diría que este tema es bastante complejo, porque diferentes legislaciones tienen sus leyes como tal. Por ejemplo, las leyes de un país latinoamericano no van a ser exactamente las mismas que de un país europeo, por ejemplo. Sin embargo, cada país tiene denominaciones específicas de cuáles son los delitos sexuales, cuáles son las penas y demás. Por ejemplo, existen agravantes en casos de los delitos sexuales, como lo es el hecho de que la víctima sea menor de edad, el hecho de que la víctima tenga un parentesco familiar con su agresor. También tenemos como agravante, diría que el hecho de si existen lesiones o daños, ya sea de manera voluntaria o no, o inclusive la muerte de la víctima. Entonces, lo que pienso es que las autoridades como tal deberían poner más rigidez a las normas que ya existen, porque nuestra legislación dominicana, por ejemplo, tiene leyes que protegen a las víctimas y también tienen las sanciones específicas para ciertos delitos sexuales. Entonces,
las autoridades, es responsabilidad de las autoridades poner de una forma más rígida o sea, hacer que se cumplan esas leyes de las que estamos hablando realmente. Eso me acuerda que hasta hace no mucho, en España, el abuso sexual y la agresión sexual tenían dos penas diferentes. Se consideraba abuso si no llegaba a la agresión y si se consideraba agresión si llegaba a los golpes físicos, por ejemplo. Entonces, hasta hace no mucho, hicieron que estas dos fueran fusionadas y ya son una sola pena y como dijiste antes, también los agravantes hacen que la pena pueda durar más o menos tiempo. Exactamente, por eso existen agravantes y atenuantes. Los agravantes son esos hechos que pues agravan la pena, tal cual mencioné, y los atenuantes son esos hechos que digamos que la minimizan un poquito, por así decirlo. Sí. Y es bien interesante eso que mencionas, porque incluso en nuestra legislación hay varios errores. Específicamente en nuestro Código Penal podemos ver que ni siquiera está tipificado el delito de feminicidio, por ejemplo. Y los abogados, los jueces y todas las personas que tienen que ver en este aspecto legal, pues tienen que defenderse con lo que hay, realmente podríamos decirlo así. Pero sí, nosotros tenemos tipificado otros delitos sexuales. El punto está en que las autoridades deben poner la rigidez que realmente se merecen. Y es que los delitos sexuales no solamente digamos que tienen que ver con esta parte de las leyes, porque también hay un aspecto social que es bien interesante mencionar. Por ejemplo, en nuestra sociedad dominicana, lamentablemente, vemos cómo existen violaciones, existen abusos, y la sociedad como tal lo justifica, lo defiende, como es el hecho de que los menores de edad, por ejemplo, no dan consentimiento. Y hasta hace poco todavía era legal el hecho de que una menor de edad que tenga 16, 17 años esté casada con un hombre que le lleve más de 10 años o inclusive más de 20 años. Era bastante común ver eso. Entonces, es un aspecto social que también hay que tratar. Y eso es parte de la sociología, porque la sociedad como tal muchas veces defiende el hecho de que los hombres estén con mujeres o fuercen a las mujeres a estar con ellos, por el hecho de que es su esposa, por ejemplo, o es su novia y es su deber como novia, o el hecho de que ella tenía 16 años, 17 años y ella puede dar consentimiento porque ella está en su capacidad mental de hacerlo, Y tú eres muy madura. cuando realmente no es así, para nada es así. Ok, una persona menor de edad puede tener la madurez, pero bajo las leyes es imposible que un menor de edad pueda dar el consentimiento de estar con un adulto, porque específicamente los menores de edad son personas, digamos que vulnerables en este sentido, así como lo son vulnerables las mujeres y lo son vulnerables las personas que se identifican con la comunidad LGBT, por ejemplo, que suelen ser las personas las que los abusadores suelen ver. Tú sabes que también es súper interesante el tema del abuso hacia los niños. Me resulta bien interesante también, porque hay pedófilos que abiertamente han dicho cuál es la forma en la que ellos seleccionan a los niños que pueden ser probables víctimas. Y lo que vemos es cómo los niños que tienen un padre ausente o tienen una madre ausente o que no les dan el cuidado necesario o son niños que por X o Y razón no tienen muchos amigos o no son sociables o se ven descuidados por parte de su familia, son posibles víctimas de estos abusadores hacia los menores. Y lo dicen abiertamente como pues una forma de categorizar e investigar cómo podemos prevenir esto. Pero fíjate que nosotros siempre mencionamos cómo es importante el hecho de que los padres estén presentes en la vida de sus hijos. Y es que los abusadores sexuales no son exclusivamente personas que están en las calles y ven un niño y seleccionan al niño y ese va a ser víctima. Y lo meten en Sino, una jipeta, no, eso no es no así. siempre es así. Y realmente no es así por el hecho de que la gran mayoría de casos en donde hay abusos hacia menores de edad viene por parte de un adulto que está cerca de la familia, como el propio padre, como un tío o como una persona que tiene pues afinidad con ese niño Un y que vecino. puede aprovecharse de que este niño está siendo vulnerable. De hecho, esto de los menores, es muy importante recalcar que el abuso sexual
abunda desde cuando se oprime la libertad sexual, que es la habilidad que uno tiene de poder decir sí, sí quiero, no, no quiero. Un no es un no y punto. Y también de la indemnidad sexual. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una discapacidad que no le permite razonar, que no le permite decir verdaderamente sí o no sin entender realmente lo que están haciendo? Y también los menores de edad no tienen esa capacidad, no tienen esa madurez de decirte si yo quiero, entendiendo completamente qué es lo que conlleva. También algo que entiendo es importante mencionar es que cuando estábamos hablando de las autoridades y estábamos hablando pues del concepto social que se tiene sobre los delitos sexuales, es que si bien en su mayoría los abusadores son hombres, no quita que hay mujeres que han abusado de hombres. Y yo he escuchado muchas historias de jóvenes contemporáneos a nuestra edad que me han dicho, bueno, mi primera experiencia sexual fue con una prima que me llevaba 10 años. Mi primera experiencia sexual fue con una amiga de mi mamá, siendo yo un menor de edad. Y en su gran mayoría, esos jóvenes que me han comentado esa situación, en ese entonces eran menores que tenían 8 años, que tenían 9 años. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un menor que tiene 8 o 9 años, aunque sea hombre, va a poder decirle sí a una mujer? Sí, yo quiero estar contigo cuando no es así. Y algo que está bien mal, o sea, que es horroroso, es el hecho de que socialmente los hombres entienden que cuando un hombre es abusado por una mujer, es para ellos una fantasía, es para ellos una parafilia, es para ellos una satisfacción. algo que ellos quisieran cumplir. Y yo he escuchado muchas veces a hombres adultos decir, wow, pero qué suerte tuvo fulano de que estuvo con no sé qué, no sé cuál, o sea, eso es una estupidez bien grande. Y muchas veces sucede de parte de nuestras autoridades que se supone que deben de proteger a los ciudadanos que están en una situación tan vulnerable como esta de un abuso. Sí, la verdad es que ustedes mencionaban hace un momentito esto de cómo este estigma social de estas, las niñas que, por ejemplo, son menores de edad y están con hombres así muy mayores. Y eso me recordaba una bachata, salsa, yo no sé exactamente qué género de música es, pero trata sobre un hombre que está enamorado de una niña de 13 años. Y cada vez que escucho esa canción, me da como rabia. El hecho simplemente de saber que la gente la baila, que la gente se la goza, que la gente, porque es un tema demasiado delicado como para que nosotros estemos dándole rienda suelta o simplemente haciéndonos los locos con esos temas. No son temas que se deban de tratar así a la ligera. Nosotros como sociedad debemos entender que era muy común eso, verlo en los campos, que la muchachita nacía y ya decían, no, esa va a ser de usted, o esa va a ser de fulanito, o o sea, la emparejaban, los compadres y eso. Pero realmente nosotros tenemos que entender y poner mucho hincapié los padres en esto, que, o sea, tienen que tener cuidado de sus niños y tienen que hablarles a sus niños acerca de estos temas, de que dejen de ser un tabú, porque estas cosas pasan. Estas cosas pasan, esto que un vecino viene y se te acerca y te empieza a regalar cosas, esto de que, qué sé yo, un familiar empieza a tener una cercanía demasiado extraña, esto pasa. Y si los niños no están informados, principalmente los varones, porque a las hembras se les habla con mayor frecuencia, pero a veces los varones no les hablan de estas cosas porque es que piensan que no están expuestos y sí están expuestos. O sea, ustedes se sorprenderían de la cantidad de niños que han sido violados, que han tenido traumas sexuales y no lo hablan porque, ajá, yo soy un hombre, eso no fue un trauma para mí, pero no, sigue siendo un trauma para el niño. Entonces eso es un punto demasiado importante recalcar, porque realmente es algo que preocupa muchísimo. Dentro de estas teorías, yo leí una que se llama la precipitación de víctimas y esta teoría abarca más que nada el comportamiento del agresor con la víctima antes del suceso. En esta rama se habla acerca de
¿qué relación tenían esas dos personas? De cómo se conocían esas dos personas y si hubo una posible insinuación de la víctima ante el agresor que lo pudiera llevar y desencadenar esa situación. Y me parece muy interesante esto porque muchas veces se dice de que no, porque ella me provocaba, porque ella se ponía tal ropa o ella hacía tal cosa. Y aquí nosotros vemos como este chip social que se tiene muchas veces. Y yo creo que eso, si se estudiara más la precipitación de víctimas aquí en República Dominicana, creo que una de las cosas más normales sería decir, ella lo sedujo porque hizo tal cosa, o ella se comportó de tal forma y por eso él hizo tal cosa. Entonces, Tú sabes que cuando tú mencionaste el tema de la música, bachata, salsa, realmente no recuerdo ahora mismo. Yo recuerdo que cuando empezó el boom de la música y que la gente estaba hablando de que era incorrecto, yo tuve una conversación con una persona cercana, con un hombre cercano a mí, sobre el tema en cuestión. Y yo, obviamente, estaba exponiendo mis puntos, estaba en contra, lógicamente, de esa música. Y él estaba diciendo que no era nada porque la niña sí tenía 13 años, pero puede que niñas que tienen 13 años o edades aproximadas sí tengan esa capacidad de decidir o sí tengan esa capacidad de sexualizarse, como si las mujeres se sexualizan o los hombres se sexualizan y no eres tú como persona que lo ves de esa forma. Entonces yo me he sorprendido mucho porque ese tema yo lo he tocado con varios hombres que son adultos y con varios hombres que tienen edades contemporáneas a la mía y muy pocos han tenido la conciencia de decirme, bueno, sí, tú tienes razón por el hecho de que es una niña, es una menor de edad y no hay forma de que una niña menor de edad sea tan consciente como para seducir a un hombre adulto y querer abiertamente tener una relación sexual con ese adulto. hay una frase que yo escuché el otro día que dice, el hecho de que los niños se comporten como adultos no quiere decir que estén listos para hacer lo que hacen los adultos. Y yo creo que yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Igualmente. Y es que aunque esa niña, ese niño de 13 años, de menos, de incluso más, pero no llegar a la mayoría de edad, aunque digan sí, aunque crean saber, el adulto debe estar consciente de que no es correcto. El infante puede que no esté consciente de que es correcto porque es un niño, es un menor de edad, es una menor de edad. No está consciente, pero el adulto debe ser consciente de que no es correcto y de que no lo debe hacer. Y que igualmente, también me resulta muy interesante eso. Y me resulta interesante por el hecho de que los niños actualmente están expuestos a mucha pornografía. Y Sí. están expuestos también a pornografía infantil, que es un delito. Sí. Entonces, cuando a los niños se les expone de esta forma a ver pues actividades sexuales que no son para niños realmente, ellos adoptan esas conductas, si podríamos decirlo de esa forma. También he escuchado a personas que en su infancia fueron adictas a la pornografía y han hablado abiertamente de todo el daño psicológico que eso le ha causado. Porque es que si tú estás expuesto constantemente a pornografía, cuando la pornografía como tal no enseña totalmente la realidad de lo que es el sexo entre dos personas adultas, sino que, bueno, es actuado y digamos que un poco más grotesco de lo que se supone que debería. Cuando un menor está expuesto a este tipo de contenido, afecta realmente cuál es su concepto de lo que es el sexo, su concepto de lo que es el consentimiento, su concepto de lo que es una relación con otra persona. Y lo afecta muchísimo. Y cuando tú te haces adicto a ese tipo de contenido, inclusive la forma en la que tú ves al sexo opuesto o al sexo que a ti como persona te atrae, la relación que tú tienes con esa persona es totalmente sexualizada porque tú estás aplicando, podríamos decir, todo lo que estás consumiendo a una realidad. Porque la pornografía no es realmente una realidad. Entonces, yo he escuchado mucho las personas que pues dicen abiertamente, yo tengo un problema con la pornografía, yo voy a ir al psicólogo
y me voy a tratar con un psicólogo y que asumen los problemas emocionales tan grandes que les causa esto. Incluso hay muchos menores de edad actualmente en la República Dominicana, en nuestra sociedad, que se graban teniendo relaciones sexuales, que las suben, que abiertamente dicen que consumen ese tipo de contenido o que tienen familiares cercanos o que tienen amigos cercanos que también son menores de edad y que suben ese contenido y consumen ese contenido cuando no saben realmente que eso está mal porque es realmente un delito. Moralmente y legalmente está mal también. Así es. Realmente este tema de delito sexual es un tema que me toca fibras muy sensibles porque es un tema tan delicado, si nosotros lo ponemos en una balanza, que da incluso pena ver que estamos viviendo en una sociedad donde escuchar que violaron a una niña no es algo nuevo, es algo como que otra más. Y es una pena realmente nosotros enfrentarnos a una sociedad donde estamos viendo estas conductas de personas que no tienen autocontrol, de personas que se dejan llevar de sus impulsos, de sus deseos, y muchas personas se están viendo afectadas. Y si, o sea, el trauma tan grande que deja un delito sexual, hay muchas personas que no han pensado nunca en esto. Entonces, muchas de estas personas que tienen pasados con delitos sexuales tienen dos formas, digamos, de enfrentarlo. Principalmente si una persona ha pasado por una violación, podría decirse que usualmente se va por dos lados. O se vuelve una persona, de cierta forma, promiscua, O se que hipersexualiza. sí, una persona que de cierta forma dice, ah, bueno, eso me pasó, pero eso no me afecta, yo voy a seguir mi vida normal, y empieza a tener sexo deliberadamente, simplemente para decir que el trauma realmente no le afectó, cuando en realidad sí le afectó. O se vuelve una persona que se vuelve totalmente abstinente porque le tiene miedo a que esa acción se vuelva a repetir. Eso causa muchísimos problemas, no solamente a la persona, sino a posibles parejas y a su desempeño y su desarrollo en su vida personal. Y qué bueno que lo mencionas, porque la gran mayoría de víctimas de delitos sexuales tienen trauma por estrés postraumático, valga la redundancia. Son personas que lo más probable es que se aíslen o quizá no le tomen la importancia que tiene el hecho de vivir un delito sexual. Y es justamente por eso, por el concepto que se tiene sobre un delito, sobre los delitos sexuales en la sociedad, que está completamente erróneo. Y bueno, normalizar estas actitudes, normalizar el abuso y la agresión sexual, son lo que llevan muchas veces a que las personas piensen que algo no les afectó y que piensen que en realidad eso no les molesta porque eso es lo normal. Y eso no fue tan grande. Que eso no fue tan grande, que no hay que exagerar las cosas. Hay que darle la importancia que tiene y hay que reconocer que no es lo normal, que no es lo correcto. Reconocer que un niño de 8 años no es posible que esté con una adulta de 30 años simplemente porque es hombre y él quiso. Que una niña de 8, 15, 16 años, sea cual sea la edad, mientras sea menor de edad, haya dicho que sí o haya andado con ropa corta, digamos. No es posible que un adulto abuse de ella. Ni siquiera es posible que un menor también abuse de ella, porque no es algo normal abusar de las personas. Verse expuestos a estas situaciones puede activar este deseo sexual y es la razón por la que muchas personas que sufren por abuso sexual terminan haciendo lo mismo a otras personas. Y no solamente esa parte, sino también el acoso que se vive, que muchas veces lo toman como, mira, eso es normal. El hecho de que te estén diciendo cosas cuando tú vas pasando por la calle, eso no es nada, o sea, eso es de la gente. Es incómodo. De la misma forma, y como mencionabas, el hecho de que, bueno, siguiendo la línea de lo que estabas mencionando, el hecho de que tú tengas una pareja y tú estés casado con tu pareja no significa que cuando esa persona quiera tener sexo contigo, tú tienes que estar obligada u obligado a hacerlo. El hecho de que tú tengas un noviazgo con alguien no significa que por el hecho de que ustedes tienen ese compromiso, tú tienes que tener sexo con esa persona obligatoriamente por el simple hecho de que en un momento tú dijiste sí y como ya son una pareja, pues es normal que tengan sexo. No es normal.
los abusos sexuales no son exclusivamente la penetración con un miembro o con un objeto. El abuso sexual también se ve cuando te tocan de una forma inapropiada, cuando una persona se desviste ante ti sin tú dar tu consentimiento, cuando una persona pues te acosa. Todo eso son delitos sexuales. Y es muy, pero muy importante que las personas lo sepan, porque el hecho de que tú incluso estés manteniendo una relación sexual con tu pareja que es consentida, si tu pareja te graba sin tu consentimiento, eso es un delito sexual. Y entiendo que la gente debe estar un poquito más abierta al concepto, porque nuestra legislación marca exactamente cómo son las cosas y moralmente sabemos lo que es y lo que no está correcto. Cuando tú te sientes obligado a estar con una persona por el simple hecho de que es tu pareja o porque ya en un punto tú dijiste que sí, tú sabes que tú no estás disfrutando una relación que debe ser consensuada y que debe de ser para el gozo y disfrute de las dos personas. Entonces, entiendo que es un punto que la gente como tal tiene que comprender. Yo creo que si no tenemos nada más que abarcar en esta parte, hemos dejado bastante claro nuestro, nuestro punto con esto que queremos hablar acerca de lo que es los delitos sexuales y cómo se deben de tratar en esta parte, no solamente psicológica, sino también jurídica. Entonces, fue todo un placer para nosotros abarcar este. Es un tema realmente muy, pero muy amplio que abarca muchísimas cosas, desde el perfil de los abusadores hasta la forma en la que se trata a las víctimas, desde un lado sociológico, desde un lado psicológico, desde un lado legal. O sea, es un tema bien delicado, diría yo. Y entiendo que en generalidad hemos dado unos puntos que son bastante importantes. Sin nada más que agregar, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.